vamos a dar la bienvenida a Jesús García. Jesús García nos va a dar una ponencia que se titula El difícil arte de decir no en testing y que te lo agradezcan. Y como podéis ver en el programa, nos va a hablar sobre un tema que nos atañe a todos los testers y es cuando una entrega consideramos que no cumple con los criterios de aceptación, debemos de frenar esa subida a producción y entonces nos va a explicar Jesús García cómo vamos a conseguir que además nos agradezcan por haber evitado esa catástrofe en lugar de lo que estamos habituados, ¿no? a sufrir en ese momento tan crítico. Jesús es economista, está especializado en QA bancario, lleva más de 10 años de experiencia en el sector QA Manager en MTP. Y luego, bueno, pues nos comenta también a título personal que es un malagueño de adopción y un fotógrafo aficionado. Estamos encantados de tenerte con nosotros, Jesús. Y nada, cuéntanos cómo vamos a conseguir lo que parece tan Lo que parece complicado. imposible. Cuéntanos tu experiencia y tus consejos. Pues muchas gracias, Ruth, por la presentación. Vamos a intentar hacer esta charla amena, ¿vale? Porque además es un tema que, como has comentado, nos atañe a todos. Es bastante difícil porque, bueno, al final todos tenemos nuestros egos, nuestras luchas internas, todos queremos que nuestro trabajo sea apreciado. Entonces, cuando decimos que no, la gente empieza a tensarse, pero no solo en el ámbito profesional, sino también en el ámbito personal muchas veces. Y tengo que hacer mucho trabajo de soft skills, como decía la compañera de la ponencia anterior. Las soft skills son muy importantes en esta parte. La psicología también es muy importante en esta parte. Y esta ponencia está pensada sobre todo en un marco agile, ¿vale? ¿Cómo arrancamos? ¿Cómo nos van a agradecer que paremos un proyecto? Todos pensamos que cuando paramos un proyecto tenemos como a tres tipos de personas o tres tipos de grupos referentes a los que le vamos a decir un posible stop o un posible no, o no vamos a hacer esto, o no se puede subir a producción. Pero claro, el problema está en, yo llego, soy el tester. En mi caso, yo soy economista y tengo que ir a un equipo de ingenieros que son ingenieros informáticos o ingenieros de cualquier tipo que tienen un conocimiento de lo que están haciendo increíble. Y yo les llego y les digo, oye, que tu código está mal, que lo has hecho mal, que lo has codificado mal y que esto no va a subir a producción. Si yo llego con ese mensaje, ¿qué crees que va a pasar? El ingeniero, el programador, la persona de turno se me va a tirar al cuello, pero sin ninguna duda. Entonces, tenemos que transmitir el mismo mensaje, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Eh, Esto lo vamos a ir desvelando poquito a poco en la historia que vamos a ir comentando y cómo vamos a hacerlo. Paramos el proyecto y le decimos, el buen tester no es solo el que encuentra más bugs, sino el que sabe decir que no cuando hay que proteger el producto, al cliente y el equipo. Que hay que hacerle entender al equipo que nosotros los testers no estamos aquí para criticar su trabajo, sino que nosotros aquí estamos para proteger todo el proyecto. ¿Por qué? Pues porque de nada nos sirve subir un código a producción si tenemos un problema crítico. Por ejemplo, en mi sector, en el bancario, si subimos un proyecto y dejamos que, por ejemplo, imagínate una cosa muy divertida, que digamos, las transferencias se hacen, el dinero llega a la cuenta de destino, pero no se descuenta de la cuenta de la persona que ha enviado la transferencia. Los clientes se van a poner muy contentos, pero la dirección del banco, lo mismo no tanto. El responsable del banco, lo mismo no tanto. Y los accionistas lo van a perder todo y el banco se va a ir a la quiebra probablemente. Entonces, no todo vale. Y además, el tester tiene que ser esa persona que diga, oye, aquí hay un problema, tenemos que parar esto.
cómo lo hacemos, ¿no? Tenemos que hacerle entender primero la figura del tester al equipo, y el tester es esa persona que va a proteger al cliente, al banco y al equipo de desarrollo. ¿Por qué? Porque si no protegemos al equipo de desarrollo y sube todo, la imagen que se da del equipo de desarrollo es que no son capaces de codificar bien. Si el código que se sube no falla, pero la funcionalidad que se espera no se cumple, el gerente del banco lo que va a pensar, o la persona de negocio va a pensar, que los analistas de negocio, los business analysts, no saben tomar bien los requerimientos, porque van a decir, oye, no has sabido escribir bien las historias de usuario. Y el gerente va a decir, vaya desastre de equipo que hemos montado, que no son capaces ni de cumplir las expectativas de negocio, ni son capaces de sacar un producto correcto. Entonces, lo que estamos haciendo es generar un malestar dentro del cliente, podemos generar un daño reputacional, tanto para el cliente, podemos generar un malestar dentro de los equipos, podemos provocar que el proyecto se suspenda. O sea, las consecuencias pueden ser muy graves si no hacemos estas paradas, ¿no? Pero vamos a seguir andando. Los problemas de fondo. El no genera un rechazo. Eso es claro y evidente. Cuando viene alguien por la calle y nos pregunta algo, por ejemplo, que nos quieren vender algo y directamente le decimos que no, la cara de esa persona cambia. No estamos acostumbrados a que nos digan que no a las cosas. Y sobre todo muchas veces no solo es que no estemos acostumbrados a que nos digan que no, sino que no estamos nosotros acostumbrados a decir ese no. Porque cuando decimos un no, empezamos a ser visto como el enemigo. El desarrollador al que le dices que ese código no va a subir, ¿qué va a pensar de ti? Porque ve como que tú le estás frenando el trabajo, le estás tocando su ego, le estás diciendo que su trabajo no está bien. Entonces, esa persona directamente te va a ver como su enemigo número uno. Es decir, tengo que ganarle al tester, porque si no le gana al tester, mi trabajo no sube a producción y por tanto no tiene sentido mi trabajo, o no cobro el bonus que tengo que cobrar, o no cobro el trabajo, o lo que sea. Para la gente de negocio y para la gerencia, por ejemplo, del proyecto también, porque si el gerente tiene que sacar el proyecto en un plazo de tiempo normalmente acotado, y nosotros le decimos, pues puedes tener el plazo que quieras, pero no vas a subir el código, porque desde Cuba te vamos a frenar y no te vamos a permitir esos plazos. Todo el equipo nos va a ver como un stopper, va a decir, ostras, otra vez están los QAs, que son unos pesados, diciéndonos que no vamos a subir el código, que hay problemas, que el color no le gusta, que el problema funcional de aquí y tal. Entonces nos ven como, nosotros nos da miedo decir el no por el rechazo que vamos a sufrir, los demás miembros del equipo nos ven como el enemigo, no quieren ni siquiera hablar con nosotros, nos niega la ayuda. Y creo que eso casi todo lo hemos vivido en algún momento de nuestras carreras. El stopper, porque claro, las fechas siempre van ajustadas, los plazos son siempre casi imposibles de cumplirlos, todo es para ayer. Y además tenemos el siguiente factor, que estamos criticando el trabajo de los compañeros. A nadie nos gusta que nos critiquen el trabajo que estamos realizando todos los días, porque todos somos profesionales en nuestro trabajo, ¿no? Todos sabemos hacer nuestro trabajo muy bien. Y si viene alguien y te dice, pues vaya pruebas malas que has hecho, te toca un poquito la fibra, ¿no? Te toca ese ego de, oye, pues yo soy bueno en mi trabajo y por eso todos los meses me gano un sueldo y llevo tantos años trabajando en esto, tengo tal formación. Y eso pica, ¿no? Eso duele un poquito. Pero sin embargo, como la frase que tengo aquí abajo a mi derecha es, el tester que nunca dice no es como un airbag desconectado. No molesta, pero el día que lo necesitas no te ha servido para nada. Con esto, ¿qué es lo que queremos decir? Si yo como tester veo una incidencia, veo un problema, no lo levanto, no digo nada, me quedo callado, lo pongo en verde y para arriba, va a explotar. ¿Cuándo? No lo sé, pero que eso va a explotar en producción seguro, porque al final la interacción contra esa aplicación web o lo que sea de miles de usuarios, al final va a haber uno que encuentre el problema. Y cuando lo encuentre,
Después van a llegar las quejas, ¿vale? Si no decimos no, ¿qué ocurre? Pues si no decimos no, esto tiene unas consecuencias que pueden ser más visibles o menos visibles, pero las consecuencias van a llegar. Por ejemplo, siguiendo lo que comentaba antes de las transferencias, que llega el dinero, pero no se descuenta de la cuenta del que la ha mandado, si ese error se comete en un banco, quebramos el banco, con todo lo que eso conlleva. Por ejemplo, en España somos muy conscientes de un banco que casi quiebra, que hubo que rescatarlo, y si eso llega a pasar, el daño económico no solo a los accionistas o al banco, sino también en el sector bancario, también puede ser incluso a un país o a una región muy grande, porque si todo el dinero de los ahorradores se pierde, el daño es crítico para la economía, ¿no? Por ejemplo, podemos recordar Lehman Brothers, cuando quebró en Estados Unidos, nos rescató la crisis financiera que provocó. Podemos provocar también daños reputacionales a las entidades, sea bancaria o sea del sector que sea. Por ejemplo, el daño reputacional que sufrieron las eléctricas cuando hubo el corte de luz fue tremendo. ¿Por qué? Pues se apaga la luz durante 10 horas, 5 horas, aparte del económico que está ahí, el daño reputacional, la mala imagen que dejas. Ahora necesitas hacer muchas campañas de marketing para que eso se olvide y que los clientes empiecen a recobrar la confianza. Entonces, eso también es una consecuencia de alguien que está viendo un problema, se calla, no dice nada, explota y cuando explota sufrimos las consecuencias. Y después tenemos la parte que nos atañe a los testers como tal, ¿no? Es, oye, pero si lo viste, ¿por qué no lo dijiste? Y aquí ya empezamos a balbucear, ¿no? No es que tenía miedo, no es que claro, si se lo digo me echan, no es que eso no sirve de nada muchas veces, ¿vale? Porque la forma más rápida de destruir la confianza en el equipo de testing, en el equipo de QA, en los SDETs, es no decir nunca nada que no. Porque si todo está bien, es que nada está mal. Y si nada está mal, como QA, a mí por lo menos me chirría. Cuando ves un plan de prueba donde todo ha ido ok, perfecto a la primera, dices, "Mm, o los desarrolladores son muy buenos, o a lo mejor con el testing no hemos apretado lo suficiente, ¿no? No le hemos buscado las vueltas suficientes a este proyecto, ¿no? Entonces, como QA, siempre nos vamos a encontrar en la tesitura de en muchos momentos de nuestra vida tener que decir que no a algo, ¿no? A un requerimiento que no se ha cumplido, a unas APIs que no funcionan correctamente, a unos tiempos de respuesta que no van del todo bien. Y ahora vamos a empezar ya hemos visto los problemas que puede causar el no decir ese no a tiempo o no, o ni siquiera verbalizarlo, no siquiera decirlo. ¿Cómo podemos cambiar esta perspectiva, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo de otra forma? Hay, como comentaba desde el principio, tres formas o tres equipos a los que el tester se enfrenta cuando dice un no. Y suelen ser el equipo hacia arriba, es decir, los managers, el equipo de gerencia, el equipo de desarrollo y normalmente el equipo de negocio, ¿no? Lo que son los business analysts. ¿Cómo decimos ese no a los diferentes equipos para que no suene mal, que no se enfaden con nosotros y que mañana, si lo necesitamos, sean los primeros en decir, oye, yo te ayudo, ¿no? Hacia arriba, cuando hablamos con gerencia, cuando hablamos con manager, cuando hablamos con la capa ejecutiva de la empresa que sea, del sector que sea, suelen ser personas más racionales, más lógicas, ¿no? Ellos quieren ir al grano porque tienen siempre muchas cosas que hacer, muchas reuniones, muchas decisiones que tomar y quieren ver datos, es decir, por ejemplo, unos quality gates, cómo vamos, qué porcentaje de cobertura tenemos, si cuántos casos han ido bien, cuántos casos han ido mal, con esto cuánto cubrimos de los requerimientos. Y en caso de que estemos diciendo que no, es si esto lo dejamos pasar, ¿qué riesgo tenemos? ¿Qué impacto tenemos? ¿Cuánto nos va a costar esto si no funciona? Porque a veces
Lo hablaba el otro día con un compañero, lo hablaba ayer en el VLC en Valencia con un compañero que me decía, ya, pero es que hay veces que hay que liberar un MVP porque hay que liberarlo ya y no podemos esperar porque el tiempo de espera nos aprieta y si no lo liberamos nos puede llegar una sanción, nos puede llegar que el producto no llega a tiempo al mercado y se nos adelanta un competidor y demás. Vale, pero hay que valorar pros y contras de liberar eso a tiempo. Lo liberamos a tiempo, llegamos antes al mercado, pero no vamos con el producto como queremos. Podemos después arreglarlo y añadir las funcionalidades que no hemos dejado por el camino y poco a poco incrementarlo. ¿Qué alternativa podemos tener a esos riesgos, no? Es decir, podemos liberar un pequeño MVP y después sacar la otra parte. Si no sacamos del todo, nos puede penalizar económicamente de alguna forma. Los riesgos son del punto em, de pérdida económica importante, un daño reputacional importante. Porque, por ejemplo, haciendo un símil y una comparación muy sencilla, sería, si el error que estamos levantando es que un campo no tiene el color correcto, tampoco es un riesgo muy alto. Podemos vivir con que este no de mi presentación en vez de en rojo esté en verde. Sí, porque la presentación sigue siendo igual de funcional. El problema es menor. ¿Podemos tener un banco en producción donde las transferencias no se realicen? Esa es una buena pregunta. Lo normal es que no. Porque, por ejemplo, pasó hace unos años en un banco británico que durante un fin de semana sus aplicaciones y sus pagos no funcionaban. Consecuencias, riesgos de esto y la alternativa. El riesgo fue que subieron algún fix y se cargaron la parte de pagos. Esto que conllevó durante un fin de semana, todos los clientes de este banco no pudieron hacer ningún tipo de pago, ni con tarjeta, ni con transferencia, ni de ninguna forma. El dinero estaba en sus cuentas, pero no se podía mover. La alternativa, la alternativa era no subir ese fix, probarlo mejor y ver por qué estaba fallando antes de hacer ese cambio. Y la consecuencia fue una multa del regulador británico de un montón de millones de euros. Entonces, ese riesgo no se midió correctamente, ese no se dijo correctamente y el problema fue la consecuencia de un daño reputacional altísimo, un coste que creo que rondaba los 400 millones de sanción que le cayó al banco por no tener eh, el sistema de pagos correctamente. Y es el riesgo que el manager tiene que evaluar, ¿vale? Pero el manager necesita todos nuestros datos y todos los inputs que podamos facilitar con cabeza para tomar esa decisión de la forma más acertada posible. Lo quieren claro, lo quieren rápido y lo quieren directo. Esa es la premisa con los managers. Con los devs y con los VAs. El no debe de sonar a cuidado, no a crítica. Nadie quiere que le critique su trabajo, pero tiene que sonar con cuidado. Ahora en las siguientes slides vamos a ver cómo hacemos para que suene con cuidado y no a una crítica a su trabajo. Nosotros, con el lema que he puesto abajo, que es importante, QA no es el árbitro que pita faltas, es el entrenador que ayuda al equipo a ganar sin lesiones. Es decir, nosotros estamos aquí para ayudaros, para entrenaros, para deciros cómo mejorar, cómo vamos a hacer mejor esto y que no tengamos el problema en producción. Si haciendo un símil futbolístico, aunque yo no soy muy futbolero, si somos el entrenador del Madrid, en el entrenamiento te tengo que dar caña para que cuando lleguemos al partido importante contra el Barcelona, contra el Atlético de Madrid, sepas cómo meter los goles, cómo defender tu posición y cómo hacerlo todo correctamente. A nivel vertical, como comentábamos en la presentación anterior, con gerencia y dirección, tenemos que presentar hechos, los defectos abiertos, la cobertura incompleta. ¿Qué es lo que está fallando? Explicar el impacto de reputación, de coste, de riesgo, de plazos. Y siempre hay que decir cuál es el problema y qué solución desde testing o comentado ya con el resto de compañeros del equipo
vamos a proponer, oye, no llegamos a la fecha tal porque tenemos una incidencia y tardamos 2 semanas en corregirla, pero podemos replanificarlo y hacer un intento para salir dentro de un mes, con el compromiso de que durante este mes se van a corregir todos estos problemas. O vamos a buscar una alternativa distinta, ¿no? Por ejemplo, los Bizum no funcionan. Bueno, no funcionan los Bizum, pero podemos tener transferencias instantáneas. Es lo mismo. No, no es lo mismo. Pero es una alternativa que al cliente le sirve para que pueda hacer un pago rápidamente de una persona a otra. ¿Qué podemos hacer? Pues a lo mejor a sacar una promoción mientras esto no funciona para que esa transferencia no tenga un coste para el cliente, mientras arreglamos el otro problema, ¿no? Entonces, eso a gerencia y a dirección les suele gustar porque ya no se te ve como un freno, le estás diciendo, tienes un riesgo y esta es la alternativa y de esta forma lo vamos a controlar. No llega solo a permitirme la presión, calentarle la cabeza al gerente para decirle, oye, mira qué problema tengo. No, tengo un problema, está aquí, está acotado y tengo la solución, ¿vale? Con desarrolladores, ayer me decía un compañero, es que muchos desarrolladores se piensan que son los artesanos del código. Y sí, tienes razón, son los artesanos del código, ¿no? Son los que montan la aplicación, tienen un conocimiento técnico muy alto, suelen ser muy especializados en lo que hacen y a veces a Cuas nos cuesta hablar con ellos porque no tenemos ese mismo nivel técnico que quizás tienen ellos, que es más avanzado que el nuestro. Cada uno es especialista en su nicho, ¿no? ¿Cómo hablamos con ellos? Deberíamos de hablar siempre en primera persona en plural. Tenemos que revisar este flujo, tenemos que revisar el código, he hecho la prueba y algo no me termina de convencer. Tenemos que verlo más como si fuéramos parte del equipo de desarrollo, ¿no? Oye, hay algo que yo no veo bien y no decirle, oye, que tu código falla, que aquí tienes un problema, no habéis hecho un buen trabajo. Si entras por ese camino, no vas a conseguir nada, porque vas a conseguir que la otra persona se ponga de punta, se enfrente contigo y no consigas nada. Entonces, a mí estrategias que me han funcionado bien, invitar a un pair testing, ¿vale? Que es, yo he visto un defecto, sé que está el defecto, pero no voy y le digo, oye, te has equivocado aquí. Yo voy y le digo al desarrollador, oye, mira, he visto algo raro, no me termina de convencer. Tienes 5 minutos, te sientas conmigo, lo vemos, hacemos una llamada, vemos qué es lo que estoy viendo yo raro, porque a lo mejor te haces un poco el tonto y dices, oye, a lo mejor me he equivocado ya al meter los datos. O los datos que me pasaste no terminan hay algo que hacen raro, pero no sé el qué. Entonces el desarrollador viene con otra actitud. No viene ya enfadado, sino que viene con una actitud de, oye, te voy a echar un cable porque es que este de testing no se entera de tal. Y a veces esa forma de hacerlo nos viene bien, porque ya viene un poquito con la guardia baja, ¿no? Viene un poquito más tranquilo, viene más calmado, se lo enseñas, dejas que haga en la prueba incluso, de decirle, oye, tienes aquí los datos, me dijiste que la prueba se hacía así, prueba tú, porque a mí hay algo que no me funciona, a lo mejor en mi ordenador. Y de esa forma el programador coge y repite la prueba que tú has hecho. Y cuando repite la prueba, si le va bien, estupendo, pues sabemos que no era un problema real, ¿no? Era un falso bug. ¿Que falla? La ha encontrado él solo. No le has tenido tú que decir, oye, falla aquí, sino que él directamente ya la ha encontrado porque tú le has dicho dónde estaba. Cuando yo empleo esta estrategia, en el 95% de las veces yo tengo clarísimo que hay una incidencia ahí. Pero siempre dejan la puerta abierta para que no sea súper rígida la situación, ¿no? Y consigues ese buen rollo con el desarrollador, ¿no? Para que no te vea como su enemigo, sino que le estás levantando un problema, pero de una forma amigable, ¿no? De, oye, vamos a sentarnos y lo revisamos.
también es muy importante que si estamos trabajando en un formato Agile o Waterfall, por ejemplo, que cuando un fix haya funcionado bien o una regresión haya funcionado bien o algo haya ido bien, cuando sea una daily o cuando tengamos la oportunidad, pues reconocerle también al equipo de técnico esas bondades, no decirle, oye, pues estaba fallando, habéis metido una corrección, ahora funciona guay. También darle una palmadita a la espalda de vez en cuando, porque eso a todos nos gusta y a los desarrolladores les encanta también esta parte, ¿no? Pues la gente de negocio. La gente de negocio, yo no me refiero aquí a los business analysts, los que escriben estas historias de usuario con sus criterios de aceptación y demás. Aquí es más complejo. Yo cuento con la ventaja, por ejemplo, en mi caso personal, de que como yo soy economista y me gusta mucho la banca, el nivel de negocio donde yo trabajo lo conozco muy bien. Si me tocara, por ejemplo, hacer un proyecto del sector médico, pues como yo no soy médico, a lo mejor iría un poco más cojo en esta parte. Entonces, eh, aquí la gorra que hay que ponerse o que yo me gusta ponerme es decir, me voy a poner en la piel del cliente, perdona, en la piel del cliente voy a hacer preguntas que si yo fuera el cliente final, ¿qué debería de hacer aquí? ¿Cómo debo hacer lo otro? Y ir a negocio con la historia de usuario leída y decirle, oye, en este punto en concreto, si yo fuera el usuario, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Cómo no lo debería hacer? ¿Qué estaría prohibido? ¿Qué estaría permitido? ¿No? Entonces, de esa forma no le estás diciendo, oye, lo has redactado mal y esto no se entiende o esto no lo va a entender nadie porque está escrito fatal. Es, le haces reflexionar y que él te explique qué es lo que quería decir con eso, qué quería plasmar. Porque hay veces que toman los requerimientos rápidamente en una reunión con un alto ejecutivo del banco, con alguien de gestión o de comercial o demás, toman los requerimientos y después no cuadran del todo, ¿no? Entonces, cuando lo haces volverla a releer contigo, le explicas, oye, pues yo, esto que has escrito, yo lo entiendo así. ¿Es correcto o no es correcto? Estás haciendo un peer review como estábamos haciendo con los desarrolladores, pero esta vez con negocio. Ellos son los que te tienen que enseñar a ti cuál es la funcionalidad, qué es lo que querían decir, cómo lo querían decir. Y si lo sigues y haciéndoles preguntas para que ellos piensen también si lo que quería negocio realmente es lo que están indicando o si se les ha olvidado incluir algo, ¿no? Entonces, de esta forma, negocio suele abrirse bastante más para redactar, reescribir, quitar ambigüedades, porque además también hay que trasladarle, decirle, oye, si yo tester lo veo así, ¿tú crees que el desarrollo lo ha entendido? O lo podemos ver con desarrollo y haces una reunión que en Agile se suele, o yo por lo menos la he llamado la reunión de los tres amigos, la de negocio, desarrolladores y testing, y las partes de negocio que son ambiguas se hablan entre los tres para ver qué piensa cada uno del equipo, porque hay veces que los puntos de vista son bastante distintos y cuando eso se pasa a código genera muchos problemas de entendimiento, porque yo la prueba la he entendido de una forma, el negocio la he visto de otra y el desarrollo de otra. Entonces, esas reuniones de tres amigos suelen venir muy bien para quitar esas ambigüedades y que todo lo que esté escrito quede claro, porque además las pruebas las basamos en lo que está escrito en las historias de usuario. Entonces, tenemos que hablar siempre desde el punto de vista del usuario. Necesitamos concretar esto para que el cliente, cuando esté en producción y quiera dar de alta una tarjeta, no se frustre intentándolo o lo tenga más fácil. O basado en un diseño más de user experience, cómo se lo podemos hacer más fácil al cliente, ¿no? Entonces, de esta forma, neutralizamos a la gente de negocio, nos lo llevamos a nuestro terreno y hacemos que todo el proceso de documentación sea más sencillo, ¿vale? Importante, las técnicas de comunicación. ¿Y cómo decimos todo esto? Si yo llego a alguien y le digo no, suena muy tajante, suena muy arisco, suena muy agrio, suena como joder este tío otra vez aquí dando la murga, ¿no? Pero si en vez de un no le decimos no todavía, ya le estamos diciendo que no está bien, pero que todavía podemos mejorar, que todavía podemos hacer algo
o que todavía podemos buscar alguna solución intermedia, ¿no? Con gerencia, por ejemplo, es muy frecuente utilizar el sí, sí, no. Esta técnica es si podemos desplegar, si podemos subir al siguiente entorno, si podemos subir a producción o lo que quede, o a donde queráis. Pero, en este caso, si utilizamos en vez del pero que suena peor, utilizamos otra vez el sí, si aceptamos este riesgo, si podemos subir, si aceptamos que nos vamos a cargar Bizum. Pero tenemos la alternativa de utilizar transferencias instantáneas, ¿no? Jesús, disculpa, tenemos que Me ir, estoy acortando, ¿no? Vale, tenemos que ir finalizando porque el tiempo se nos acaba y hay vale, muchas preguntas y nos no hay gustaría poder problema. transmitirte Acabamos por lo menos rápido. alguna de ellas, Vale. por favor. Entonces, lo que podemos hacer es girar el tono de la propuesta, ¿no? Esa es otra de las formas, convertirlo en vez de una forma agresiva a una forma más sutil, ¿no? El no con datos siempre es más que un sí con miedo, ¿vale? Esto sí es importante. En Agile, el no es un bloqueo, es un feedback rápido para que podamos seguir mejorando y mejorando la calidad en el día de mañana. Y el ISTQB lo deja muy claro, ¿vale? QA no solo prueba, informa para que se tomen decisiones rápidas. El cierre, nos quedamos con el no cuesta, pero es importante. El no es un muro, sino que protegemos de un problema en producción. Y con asertividad, el no lo podemos convertir en confianza para que los equipos de desarrollo nos llamen y podamos frenarle los problemas antes de que lleguen a producción. Y aquí os dejo mi QR de LinkedIn. Cualquier pregunta, duda o lo que necesitéis, estoy por aquí. Ruth, todo tuyo. Muchísimas gracias, Jesús, por tu ponencia, por tu tiempo. Pues sé que son temas que podríamos alargarnos más, pero somos muy No pasa exigentes a nada. la hora de poder ir cuadrando todos los programas. De todas maneras, lo dicho, dejamos tu info, tu link, con lo cual vais a poder seguir compartiendo. Sí que nos gustaría trasladarte algunas de las preguntas que los que nos oyen han puesto en las preguntas y respuestas. Y la primera es que habla bastante, o sea, pregunta un poco, lo has estado comentando, pero supongo que querrás enfatizar si decir no genera rechazo y hace que nos perciban como críticos o stoppers, pero al mismo tiempo no decirlo puede traer consecuencias graves. ¿Qué consejos nos darías para encontrar ese equilibrio a decir no de manera constructiva y que sea bien recibida por desarrollo algún? Sé que lo has estado comentando, pero supongo que nuestro oyente pues igual le gustaría alguna Un última matiz, ¿no? reflexión, sí, sobre, Sí. sobre este tema. Sobre todo aquí es mostrarle las bondades de darle una vuelta a lo que estamos parando, ¿no? De decir, oye, hemos parado esto, darle una vuelta porque si lo subimos vamos a generar un problema. Pero aunque tardemos más, es importante solucionarlo para no generar ese problema y ver que no es un stopper, sino que te estamos protegiendo de un problema que vas a tener a futuro en producción, y además va a ser más costoso de reparar. Ujú. Y hacer énfasis en el Sí, valor de la eliminación del riesgo. correcto. Muchas veces, aunque mostremos datos y riesgos, pesa más la presión. Sí, normalmente suele pesar más la presión, sobre todo cuando tienes un producto comprometido a una fecha o que el regulador te puede caer una sanción. Entonces, en estos casos siempre la solución es, habrá que asumir parte del riesgo, pero vamos a buscar alguna vía alternativa para, si no podemos eliminarlo del todo, por lo menos minimizarlo. Si tenemos 10 Ujú, incidencias, por lo menos vamos a intentar solucionar 5 y dejar las 5 menos críticas, porque a ujú. veces el tiempo es imposible manejarlo. Sí, ahí estamos ya jugando otra vez con los criterios de criticidad, de aceptación Correcto. y en dándole la transparencia. Nos preguntan también cómo lograr que dirección realmente escuche y tome en serio las alertas de QA, cómo esa experiencia tuya, qué consejos nos pueden dar a la hora de que te So- escuche dirección. Dirección principalmente siempre quiere escuchar cuánto dinero le va a costar y qué riesgo reputacional va a tener. Entonces, Ujú, la mejor forma de transmitirle es con datos y decirle, si haces esto, el riesgo que vas a asumir es tal económico,
o vas a romper tal funcionalidad crítica y reputacional, pues vas a salir en la prensa y vas a tener este problema. Por ejemplo, comentaba el riesgo de, de que los pagos no funcionen en un banco. El riesgo es Ujú, altísimo, o sea, ningún gerente va a querer asumir ese riesgo. ¿Vale? Entonces, ujú. esa es la mejor forma de pararlo, con datos. Con datos objetivos, Sí. no subjetivos ni de apreciación de sí, sí, Incluso hacerle una demo perfecto. si lo necesitan para que vean cuál es el riesgo real. Ujú. Perfecto, genial. A ver, nos transmiten más sobre, esta es muy interesante, la cultura organizacional. ¿Qué papel crees que la cultura organizacional en las empresas facilitan que un tester pueda decir no sin miedo a represalias? ¿Qué te has encontrado Esa es muy que buena puede? pregunta. Sobre todo aquí es darle la confianza de que su trabajo está garantizado, ¿vale? Que no depende de un decir no, porque si el tester va conmigo todos los días a trabajar Claro. pensando de que lo pueden despedir, ese tester jamás te va a levantar un riesgo, pero cuando él tiene la confianza en sí mismo y en la empresa de, oye, lo puedo decir tranquilamente porque no voy a sufrir represalias, va a trabajar mucho más a gusto. Esto Ujú, ya es una cultura organizacional donde las empresas no sean cortoplacistas, ¿vale? ujú. No todas son iguales, hay que ir buscando cuáles son las empresas buenas para ir trabajando, ¿no? Donde te permitan tener esto. También es comentarle a la empresa, decirle, oye, si metes esta presión sobre el testing, de si levanta un riesgo, si frena un proyecto, lo vas a poner en la calle, no te va a levantar nada, vas a tener el riesgo y te va a reventar en producción. Es otra Ujú. vez comentar siempre los pros y las contras para que vean los riesgos reales de, de meter esa presión en el equipo de pruebas. Ujú. Sí, ¿no? Mostrarles o trasladarle también el riesgo de que los testers no puedan hacer su trabajo Correctamente. como debe ser. A ver, también nos comentan, nos preguntan, ¿qué opinas de qué técnicas concretas recomendarías para que un no a un manager no se perciba como un freno, sino como apoyo a la toma de decisiones? Lo has comentado ya un poco también, ¿no? Sí, yo aquí lo que comentaría es explicarle sobre todo ponerle como una tabla, ¿no? De pros y contras y una balanza y decirle, yo esta es la balanza que veo, estos son los pros y los contras, ya tú decides. Yo no lo haría, pero la decisión al final Ujú, es tuya, ¿no? Cuando si ujú, tú la balanza sutilmente se la modificas, que se van más los nos que los sís, lo más probable es que tienda a compartir tu punto de vista. ujú. A ver, otra pregunta. ¿Puedes compartir un ejemplo real en el que un no bien dicho se transformó finalmente en una oportunidad de reforzar la confianza del equipo? Sí, mira, por ejemplo, estábamos en un proyecto donde se hacía mucho hincapié en la automatización y se había vendido como que la automatización 100% era la mejor solución al proyecto, pero los automatizadores que había eran muy junior, entonces no eran capaces de automatizar al mismo ritmo que los desarrolladores generar código. ¿Cuál era el problema? Que no se estaba probando a la misma velocidad que se desarrollaba y tuvimos un cuello de botella importante. Entonces, hubo que decir no a la gerencia de testing que decía todo 100% automatizado, hubo que decir no a ese proyecto. Con un proyecto muy avanzado hubo que retroceder, volver a un testing manual, sentarse con negocio, entender bien los requerimientos y y empezar a hacer pruebas manuales solo de la parte crítica. Ujú, Entonces, ¿cómo se le trasladó? Esto no ha funcionado, no va a funcionar porque estamos generándolo de esta forma. ¿Cómo conseguimos darle la vuelta a la tortilla? Enseñándoles el riesgo de que si seguíamos por donde íbamos, el proyecto no iba a salir en fecha. Cuando ujú, hicimos la prueba durante 15 días de hacer un test manual solo de la parte crítica, vimos que la funcionalidad core funcionaba, gerencia daba saltos, porque decía, nos habéis salvado y podemos sacar el código a producción en fecha y tranquilos. ujú. No, además es que esto como se dice, ¿no? Para tener confianza, no hay mayor confianza en un sí
respecto, o sea, que el sí que viene detrás de un no, ¿no? Es Exacto, decir, si alguien dice siempre sistemáticamente que sí, pues no tiene la fiabilidad de alguien que sabe decir sí cuando tiene que ser sí y y no no cuando cuando tiene es que no. ser no. Esa es un poco también ¿no? Una El de mensaje, los mantras de muchas veces en totalmente. el tema. Bueno, tenemos más preguntas, pero lamentablemente tenemos que irnos al descanso. Como sabes, tenemos las directrices de ser muy estrictos en cuanto al horario para que todos nuestros oyentes puedan organizarse. Te las vamos a dejar, te las trasladaremos, te las trasladarán. Jesús, ha sido un verdadero placer contar contigo en esta edición del VLC Testing. Espero que no sea la última y volvamos a vernos. Esperemos que no. Y lo dicho, muchas gracias.